Somos Caro y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Llegamos a la ciudad de Curitiba. Lo primero que hicimos es venir al Parque Barigui, uno de los puntos recomendados, y además porque es uno de los puntos también para estacionar con motorhome. Y miren con lo que nos encontramos. Hay una laguna y ahí un carpincho. También hay patos en la laguna. Está súper bonito este lugar. Espero que vocês gostem. Sí, yo también. Aqui, por favor. Veníamos dando la vuelta a la laguna, sentimos olor a pochoclo, nos tentó y paramos a comprar. Hicimos cualquier cosa. Nos puso mitad y mitad. La parte de arriba salada con panceta, sal y no sé qué más. Y la parte de abajo tiene coco y chocolate. Así que bueno, vamos a probar. Nunca probamos este estilo. Vos ya lo estás comiendo. Muy ¿Está bueno? A ver. Vale la pena. Este es el salado, ¿no? El de panceta. Y toda esta bolsita, 15 reais. Muy rico. Ya nos estamos tomando un cafecito para arrancar el día. Tenemos varios planes para hoy. Solo quiero decir que me asusta ir al centro de Curitiba a estacionar. Vamos a ver con qué nos encontramos. Una opción era dejar la camioneta acá, ir en bus, pero dejar la camioneta 5 kilómetros con los gatos solos, no sé, nos parecía mejor llevarla. Pero estamos cerca de una avenida y hay un tránsito abismal. En Chile se dice ya hay taco. Bueno, y acá nuestros pequeñitos aprovechan a seguir descansando un ratito más. Acá está Dori. Felipe observando un poco el barrio del parque. Y bueno, ya enseguida arrancamos. No hubo tanto tránsito como pensé que iba a haber. Encontramos un lugar para estacionar acá en el Jardín Botánico. Así que todo bien. Vamos a pasear el primer destino del día, pasear por el Jardín Botánico. Bueno, estamos paseando por el Jardín Botánico. De fondo se ve lo que le llaman la estufa, que es el atractivo principal, donde hay plantas adentro. Así que vamos a ir ahí primero, mientras que paseamos por este hermoso parque con flores. Muy prolijo, realmente muy bonito. El sector de la estufa, por dentro, contiene diversos estilos de plantas, incluso plantas que para nosotros son completamente nuevas. También fuentes de agua y estatuas, creando un ambiente selvático y muy agradable para pasear. Continuamos por otra galería, donde a través de flores y plantas se representan las 4 estaciones del año, acompañando el recorrido con música funcional. Otro sector que nos gustó mucho fue el Paseo de las Araucarias, donde también se ubican hermosos cactus y peces carpa.
Hemos recorrido todo el jardín botánico, es una vuelta linda por varias estaciones donde nos encontramos con distintos tipos de plantas, hay una parte de plantas nativas, otra parte donde representan las estaciones del año. La verdad que estuvo muy lindo, el acceso es gratuito, así que considero que es una visita imperdible en un paseo por Curitiba. Y ahora sí, seguimos paseando, nos vinimos a visitar el Museo Oscar Niemeyer, creo que así se pronuncia. Hoy miércoles es gratis, así que aprovechamos la entrada liberada a conocer este museo, parece que está muy bueno. Nos dieron dois tickets. Hay que pedir el ticket, pero libre. Ticket liberados. Vamos a ver qué se cuenta. El museo cuenta con diferentes muestras. Una de las salas que más nos gustó fue la exposición de estatuas de arte africano. También disfrutamos mucho de la exposición de Asia, con carteles informativos acerca de la historia de cada país y objetos pertenecientes a las diferentes regiones y culturas. Por último, visitamos las diferentes salas de artistas modernos. Para finalizar el día, fuimos a conocer el Museo Paranaense, un museo rico en antropología, arqueología, arte e historia del estado de Paraná, desde sus orígenes hasta la vida actual. La entrada al museo no tiene costo de ingreso y es una excelente oportunidad para nutrirse de conocimiento y aprovechar al máximo la visita por la ciudad. El museo se ubica en un caserón que fue un palacio y hoy es parte de la arquitectura patrimonial de Curitiba. Dentro de sus salas se conserva un baño que perteneció a la época del palacio. Seguimos paseando por esta hermosa ciudad de Curitiba. Hoy vinimos a conocer lo que es el centro histórico y estamos puntualmente en el Memorial de Curitiba, donde hay una muestra con toda la historia de la ciudad y del estado de Paraná. Así que lo estamos disfrutando mucho, aprendiendo mucho de lo que es esta historia y de portugués, porque todo está escrito en portugués, así que nos estamos adaptando un poco al idioma. Y vamos a seguir el recorrido por lo que son las calles históricas con los edificios emblemáticos. Vamos a mostrarles todo eso y si bien el día está un poco nublado, nos viene bien para evitar el calor de esta zona. Te recomendamos subir al último piso del memorial. Tiene una terraza con vista panorámica al centro histórico de Curitiba. Otro museo pequeño, interesante y gratuito es el Museo de Poti, un artista curitibano muy reconocido. Ingresamos también al Museo de Arte Sacro, una pequeña exposición con imaginería religiosa.
Los edificios del centro histórico son muy pintorescos y caminar por esas callecitas nos hizo viajar por un rato en el tiempo. Continuamos el paseo por la Plaza Tiradentes y la imponente catedral Nosa Señora de la Luz, iglesia con arquitectura neogótica. Fue un día muy intenso y de mucha caminata, que para nosotros es la mejor manera de conocer una ciudad. Ingresamos al mercado municipal de Curitiba, donde encontramos muy buenos productos alimenticios para comprar. Estamos en el mercado municipal de Curitiba. Vinimos a ver productos locales y ver si nos llevábamos algo de fruta y verdura. Así efectivamente. Que tenemos nuestra compra, estuvimos ahí viendo cositas nuevas y encontramos hongos que si bien tenemos en Argentina, acá los encontramos a mejor precio. Mucho mejor precio. Y bueno, aprovechamos a comprar otras verduritas más. Y llegamos al emporio de las cosas ricas. Hay muchos frutos secos, especias, cositas dulces. Acá nuestra amiga, ¿cómo es tu nombre? Erika. Erika nos atendió, nos hizo probar un montón de cositas y compramos de todo. Muitas coisas. Así que, muito obrigada. Muito de nada. Estamos frente a la Universidad do Paraná. Esta universidad es la primera universidad de Brasil.
Bueno, y acá en el paseo público nos encontramos que hay un área con aves de distintos tipos, algunas que nunca habíamos visto. Son muy bonitas. Acá tenemos otras especies de loros. Y hoy es nuestro último día de recorrido por la ciudad de Curitiba. Estamos puntualmente parados en lo que es el Bosque Alemán. Este lugar es en homenaje a los inmigrantes alemanes. En Curitiba hubo mucha inmigración de distintas regiones y países, sobre todo de Europa, así que les hicieron homenajes en distintos puntos de la ciudad. El barrio también es alemán, tiene un montón de casitas súper lindas, así que no es solo el parque, ¿no? Es todos los alrededores. Bueno, y en el bosque hay todo un circuito, una caminata, un sendero, propiamente dicho, por el bosque, que está muy bonito. Y se relata todo el cuento de Hansel y Gretel en distintas postas con la narración del cuento. Y está recién ahí como enfoqué lo que era la jaula de Hansel y Gretel. Y más abajo, la casita de la bruja. Y ahora le tocó el turno al Parque Tangua. Teníamos ganas de conocerlo porque hemos visto fotos donde hay una cascada. Parece que está re bueno. Y es todo un circuito, vimos recién en el mapa. Son bastante grandes los parques. Todo Curitiba tiene mucho parque, mucha área verde y están todos como súper prolijos. Muy cuidados, con muchas flores. Realmente Vale, un éxito. Bueno, era lo que esperábamos de este parque. Esa es la foto típica, la cascada cayendo ahí de la piedra en ese mirador donde estuvimos. Vale la pena venir. Vamos a dar una vueltita a ver qué más hay. Y estamos viendo que el parque tiene un área como de picnic con asadores, sombra, así que para pasar el día está muy bueno. Pasamos unos días increíbles en Curitiba. Disfrutamos mucho de la ciudad y de sus atractivos turísticos. Sin dudas, te recomendamos conocer esta hermosa ciudad, capital del estado de Paraná. Gracias por acompañarnos hasta el final. Compartí este video y déjanos tu comentario por cualquier consulta que tengas. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.